Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, el protagonista masculino es un monstruo que vive debajo de mi cama. Primera parte. La historia empieza una noche lluviosa dentro de un castillo, donde se ve a un hombre en armadura que tira a los pies de su pequeña hermana rubia un saco lleno de monstruos que había conseguido cazar en su expedición de regreso a casa. La pobre niña se asustó al ver las cabezas de las monstruosidades, pero se acordó de lo sanguinario que podía ser su hermano, así que optó por poner buena cara y decir que no había ningún problema con el regalo que le había dado. De hecho, esta pequeña Ruby linda no pertenece a este mundo. No sabemos si fue el camión Kun que ha hecho bastantes travesuras en el mundo de los manguas de reencarnaciones o posesiones de cuerpos de historietas, o si fue simplemente una muerte súbita o algo temporal. El hecho es que ahora estaba en ese mundo, el mundo de la novela que había leído, una historia algo obsesiva donde por amor el Duque del Norte terminaba encerrando a la protagonista llamada Kay. El protagonista es Alexei Ruslan, un hombre guapo de cabello negro y ojos azul cielo, el maestro más joven de espadas del imperio y genio quien sobresalió como mago. Al parecer, esa era la razón por la cual su psique parecía distar algo de lo ordinario, de lo común, o mejor dicho de lo sano, ya que esas conductas obsesivas eran insanas. En la novela se planteaba que dicha obsesión era una forma de expresar su amor. Y por obra de arte y magia del libreto, la protagonista termina aceptando el amor obsesivo-compulsivo del duque. Como en toda historia convulsiva, el camino a su felicidad se ve lleno de piedras, como la simple existencia del duque de Sordier. Ese hombre quería ser el emperador y terminar rigiendo el mundo. Consiguió tomar el control del poder de 4 familias importantes, y el resto del tiempo intentó eliminar a los Ruslan. Como si no fuera poco, el tal Sordier incluso sacrificó a su propio hijo para ganar poder maléfico en un pacto con la oscuridad, conjurando casi al final a un gran demonio que por poco desvive a todos, lo cual fue inútil al tratar de enfrentar el perfecto amor de Alexei y Kay. La señorita humana que reencarnó en el cuerpo de un personaje de novela llamado Irina Sordier pensaba que dicho amor que había nacido de las equivocaciones y que pasaba por momentos difíciles era digno de imitar. Claro está, hasta que encarnó en el cuerpo de la malvada hija del que desvive a todos. Debido al hambre de poder de su padre, la pobre Irina terminó siendo vendida en un matrimonio simplemente estratégico, siendo desvivida al final por su propio hermano. Regresando al momento actual, ya con los preciados trofeos de caza a sus pies, Irina se lo piensa 2 veces al ver la cara de enojado de su hermano y decide mentir para salir librada de la situación, y en lugar de confesar que es una pésima idea regalar cabezas de monstruos llenas de ketchup, le dice que no es que no le gusten, sino que son muy grandes para quedárselas. El hermano se traga la mentira, y en lugar de reaccionar mal como en la novela original, le responde que de ser así entonces que tenga eso y extiende su mano, y saca una cosa azul que es un monstruo tipo slime, porque eso parece, un slime, y procede a regalárselo. Al ver que le regaló otro monstruo, tenía ganas de tirárselo en la cara, pero eso solamente aceleraría su morición, así que lo acepta, y ante las dudas de su hermano, ella le dice que le encantó, sobre todo porque es apretujable. Y el premio Oscar va para Irina. En forma de burla, su hermano ya se estaba riendo disimuladamente, y acto seguido le dijo que de ser así, entonces jugara con eso a partir de ese momento. La pobre ya estaba pensando el tiempo que le tomaría limpiar todo, ya relajada, recuerda la trama de la historia y decide que la cambiará. De hecho, no le gustó como el Duque del Norte, el protagonista masculino, puso en encierro a su protagonista femenina, así que alucinaba con hacerle la vida imposible al tipo ese, claro está, si lograba sobrevivir a los crueles planes de su padre de convertirla en un veneno andante. De repente, la cosa azul se movió, e Irina proseguía con la manoseada, perdón con la estrujada, perdón, no hay forma de cómo decirlo sin que suene feo. Con la toqueteada al pobre monstruo slime, de hecho, la hacía sentirse relajada al punto que se estaba volviendo adictivo. En uno de sus recuerdos sobre la trama, nos cuenta que Irina, es decir, ella misma, se casó con el duque del norte Ruslan, tal como su padre lo ordenó, antes de que apareciera Kay, pero no consumaron el matrimonio.
Y resulta que esta señorita humana tiene ganas de poseer a Alexei, porque es un ángel tallado por los dioses, así que hace un berrinche en su cama, y finalmente piensa que no debería de hacer eso, ya que su vida correría riesgo. Está decidida a sobrevivir a su padre y hermano hasta ser una adulta, y después de casarse, conseguir el divorcio antes de que la desvivan. Claro, está firmando una cláusula que le deje mucho dinero de por medio. Huir y eventualmente conseguir a alguien guapo que la ame. Porque sí tiene que ser guapo, si no, no es un manhua. Una vez decidida su estrategia, dice en voz alta que es una pena, ya que por lo menos quería recibir un beso de Ruslan. Por lo menos una vez. Y cuando el slime escucha esto, se estremece. Todo sonrojado, intenta zafarse del manoseo, perdón de las manos de Irina, y corre patitas pa' que te quiero. Perdón, no tiene patas. Se va veloz como un rayo debajo de la cama. Irina haciendo conjeturas de que es un monstruo muy amable, ya que hasta ese momento no se había quejado de que lo estrujaran como bolas para el estrés. Ja, 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 no importa cómo lo diga, sigue sin sonar bien. Le preguntó si se había ido porque lo había manoseado mucho. Al ver que se había puesto rojo, le preguntó al slime si fue por lo que había mencionado sobre el beso, lo que causó que la bolita de gelatina viviente se moviera y se pusiera más rojo. Así que Irina decidió que el azulito era tímido y que no volverías a hablar del tema. Sí, claro, ¿a quién engañas sobre no hablar de besos? Ya pensándolo mejor, según lo que había leído, los monstruos slime no tenían intelecto alguno. Sin embargo, el azulito rosado le entendía todo lo que le decía, y hasta brincaba en lugar de asentir. De repente, una niña vestida de rosado llamada Bella abrió la puerta diciéndole que era hora de cenar, que se apresurara. Pero Bella quedó asombrada, ya que no pudo pasar por alto el hecho de que hubiera monstruos en su habitación, y ella estuviera en el suelo sentada como si hubiera jugado con ellos. Para no perder a su nuevo amigo, Irina decidió esconderlo en el bolsillo de su vestido. Al llegar a la cocina, la esperaban 2 sirvientas y la ama de llaves de la casa. Esta última, pelirroja, era la madre de Bella. Uno de los personajes que le hacía la vida imposible era esta mujer. Ella hacía y deshacía como quería todo en la casa. Incluso las sirvientas pasaban por encima de Irina, la habían dejado sin su cena. Sin ni siquiera dejarle dar un sorbo a la sopa, se la quitó pregonándole sobre la correcta posición para estar en la mesa y bla bla bla. Todo estaba dispuesto para que se fuera sin cenar, pero al parecer tampoco había almorzado. Al ver esto y saber cómo era de incorregible su madre, Bella dijo en voz alta en forma burlona: «Oh, lo siento, no sabía que ya habías cenado. De ser así no te habría llamado», mientras le guiñaba un ojo. Sin embargo, no compartió nada de su comida con ella. Prosiguió a decirle que Rosa, su madre, lo hacía por su bien, lo cual ofuscó tanto a Irina como a Azulito. Repentinamente, algo salió volando del bolsillo de Irina y terminó en la cara de Bella. Sí, su salvador. Azulito, al parecer, aunque fuera un slime, tenía mucha fuerza, ya que noqueó a Bella con un solo golpe. Si te gusta nuestro contenido, por favor suscríbete, dale like y comparte el vídeo. Cuando este vídeo llegue a 1500 suscriptores, con gusto les traeré la segunda parte. Mismo personaje de lucha libre, Azulito había dejado tacleada a Bella. Lo más extraño es que el pequeño monstruo estaba muy orgulloso de lo que había hecho, lo que asustó a Irina. ¿En verdad esa cosa gelatinosa azul estaba ahí esperando recibir un cumplido?, se preguntó Irina. Oh sí, estaba tan orgulloso de sí mismo que no podía medir las consecuencias de sus actos. Ese era Blue. Aún así, esto le encantó a Irina, al punto que no podía dejar de sonreír. Había hecho un nuevo amigo que ahora la protegería. Como Bella estaba a punto de despertarse, Irina decidió que sería mejor noquearla de nuevo para que no viera al slime y fuera de chismosa con su madre. Pero su respuesta tardía no le permitió hacerlo, y Bella ya estaba despierta, preguntándose qué la había golpeado. Irina fue muy astuta y le mintió, diciéndole que se había golpeado la cabeza con el borde de la mesa al intentar recoger el plato que llevaba en la mano, mientras escondía a Azulito en sus espaldas. Al ser apresurada por Irina para que se fuera, Bella pensó que había salido victoriosa al no tener que lavar su plato. Ante todo esto, Irina se preguntaba si el slime también le había borrado la memoria a Bella, pero se decía que no era posible ya que eran los monstruos más débiles.
Azulito solamente disfrutaba de la frotada que le daban. Irina estaba segura de que esa bola azul le entendía todo lo que le decía, y se preguntaba por qué era tan inteligente para ser ese tipo de monstruo. Decidió que más tarde iría a la biblioteca para leer un libro sobre slimes y averiguar más sobre él. A pesar de estar constantemente siendo vigilada en esa casa, lo haría en secreto. Repentinamente, la pobre colapsó porque sucumbía al hambre, lo que alertó al pequeñín. En menos de lo que canta el gallo, y sin tener pies o patas, el slime había desaparecido de la vista de Irina, mientras ésta le preguntaba a un azulito ausente si tenía hambre. El azulito se había ido por la ventana a conseguir comida. No se puede ver en este dibujo, pero de hecho, la habitación de Irina quedaba en lo alto de una torre. La ventana daba como a lo alto de un 9º piso. Azulito le había traído comida deliciosa en una bandeja, en menos de 3 segundos. ¿Cómo era eso posible? ¿La había preparado o la había robado? ¡Tadá!, dijo el azulito, aunque en realidad todo lo que salía de su boca era un inteligible miu, miu, miu. Irina, toda emocionada, le daba las gracias al pequeño monstruo. No lo podía creer. Nadie la había tratado tan bien desde que había llegado ahí. Así que le dio las gracias por ser el mejor monstruo del mundo y su salvador. Otra vez acariciando al azulito, le decía que deseaba saber de dónde había salido algo tan adorable como él. Totalmente sonrojado de emoción, el azulito le pedía que lo dejara ir con sus consecutivos miu, miu, miu. Así que escapó de sus manos y salió volando de nuevo por la ventana. Regresó con un gigantesco helado para Irina y se lo presentaba con sus constantes miu, miu. Irina estaba soñando. Eso no podía ser posible. Un postre. Entonces, toda emocionada, le dijo que desde ese día ellos serían amigos por siempre. Los ojos le brillaban a Slim como un par de constelaciones. ¿Amigos?, pensó. Inmediatamente se dirigió al escritorio para trepar la silla con gran esfuerzo. Michi, creo que nos cambiaron al slime. Hace 5 minutos el coso azul salió volando por la ventana y regresó como si nada, y ahora no puede trepar una silla. 2 años después seguía trepando, pero ahora a la mesa, para poder llegar a la pluma y escribir algo. Michi, al ver cómo se esfuerza en agarrar la pluma, solo me queda pensar que la comida la preparó con magia. Caso contrario, le habría tomado 2 siglos prepararla. Cuando terminó de escribir, se lo mostró a Irina. Todo emocionado. Había escrito la palabra amigos. Significaba que la había escuchado y había entendido todo, y realmente quería ser su amigo. El pobre estaba sudando la gota gorda al pensar que podía ser rechazado. Pero Irina estaba encantada que el monstruo pudiera escribir. No lo podía creer. Era un genio. ¿Amigos?, pensó, e instantáneamente vinieron memorias de cómo había sido tratada desde que había llegado a esa casa, y que a pesar de que había decidido no permitirles que alteraran su voluntad, se dio cuenta que era odiada, pero ahora tenía un amigo y no podía estar más feliz que nunca. Así que decidió que a partir de ese día confiaría en él como su mejor amigo y único aliado. Ahora tenía que protegerlo de las personas del castillo. Todo ahí era peligroso, pero mientras ella le advertía, el pequeño slime estaba sujetando su dedo muy feliz y totalmente volando por las nubes. Irina pensó que ni siquiera le había escuchado las advertencias que le había dicho. Le explicó que siempre estaba bajo vigilancia por órdenes de su padre, el duque Sordier, y que si lo encontraban su vida corría riesgo. A lo que el azulito le respondió miu miu, es decir que no se preocupara, que él era confiable. Y por el poder del libreto, Irina ya podía descifrar todo lo que Slime decía o adivinar correctamente. Así que comprendió que Blue había dicho que no se preocupara ya que él la protegería, que lo dejara todo en sus manos. Perdón, en sus gelatinosas extensiones. ¡Jaja! No importa cómo lo digas, sigue sonando mal. Pero que aún necesitaba comprobar que era de confiar. Acto seguido, fueron a la biblioteca, y le pidió a Blue que se escondiera y no hiciera bulla para que no lo descubrieran. A lo que Blue asintió, mismo capitán que saluda a su general. Al entrar, el bibliotecario ya estaba avisando a la oficina del duque por medio de clave Morse que Irina había ido a la biblioteca. Todos sus movimientos siempre eran vigilados. Era la primera vez que Irina entraba a dicho recinto, por lo que la pequeña pensó que si el duque llegaba a preguntarle qué hacía en la biblioteca,
ella le diría que había ido a leer sobre el duque Ruslan. Leyó que el duque Ruslan, su futuro esposo, no solo era adinerado, sino que era poderoso. Eso, más su belleza, lo hacían un objetivo inalcanzable. Lo tenía todo. Cuando estaba leyendo sobre el duque Ruslan, Miu Miu había sacado su cabeza para curiosear. Irina no permitiría que lo sacrificaran. Así que lo metió de nuevo en su bolsillo diciéndole, «No, no, no, regresa al bolsillo». Y por fin lo encontró, el libro sobre Slims, pero desgraciadamente estaba muy arriba, no alcanzaba, era muy bajita. Pensó que tendría que pedir la ayuda del bibliotecario, pero éste empezó a hacerse el loco. De repente, Blue le dijo que él podía hacerlo, él la ayudaría a bajar el libro. A lo que Irina reaccionó riéndose y murmurando que cómo podría ayudarla si él era muy pequeño. Lo que Irina no sabía es que su hermano estaba detrás de ella, pensando que se lo había dicho a él con su 1,80 m. Irina se preguntaba por qué Blue no le respondía y por qué de repente sentía una sensación como de un rayo atravesando su espalda. Y decidió voltear. Era su hermano, que acostumbraba a tener un aura aterradora, que le preguntaba qué hacía en la biblioteca. Pensó que su hermana estaba planeando hacer algo malvado, ya que su reacción fue brincar de susto. Pero ella le explicó que no tramaba nada malvado, sino que había ido ahí para leer más sobre el slime que le había regalado. Eso lo sorprendió. Hasta ese día, su pequeña hermana había odiado todos los regalos que le había dado. Era la primera vez que le agradó uno de tantos. El hijo del duque Sordier murmuraba si el motivo por el cual el slime le gustaba era porque el gelatinoso no desplegaba un hedor a sangre, como él. Lo cual no pudo escuchar bien Irina. El rubio cenizo le preguntó directamente si le gustaban los monstruos, ya que pensaba que no era posible, y como no obtuvo respuesta, prosiguió a preguntarle por qué aceptaba un monstruo como regalo, pero había botado todas las joyas que le había regalado hacía unos días. A lo que Irina respondió que no sabía a qué se refería, ya que no había recibido ni una sola joya de él. «¿Cómo que no?», preguntó enojado. Él le había dado una orden al ama de llaves, Rosa, que le diera todas las joyas que había conseguido en su última expedición. Pero la cara de Irina lo decía todo. No había recibido nada de joyas. Rosa había robado las joyas en la cara de los dos hermanos y se las había quedado. Lo único que recibió del ama de llaves y las sirvientas fueron malos tratos y ser menospreciada, sin olvidar que la dejaban sufriendo de hambre. Y con una cara indignada y de pena, Irina dijo que por donde lo viera, todo apuntaba a que el ama de llaves se había quedado con todas las joyas, podía buscar en su habitación y no iba a encontrar nada, porque aparte de monstruos, no recibió nada más. A lo que el hermano respondió con ira contenida: «¿Qué? ¿Cómo se atrevían a robar algo que le pertenecía?». Totalmente furioso, el pelo cenizo se dirigía a la cocina para hacerse cargo del ama de llaves, cuando Irina de repente gritó: «¡Hermano, detente!». El pelo cenizo de 1,80 m volteó con una mirada rojo vivo replicando: «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?». Irina, congelada de miedo, pensó que había cometido un error al llamarlo hermano, y tal vez ni siquiera llegaría a la mayoría de edad con la que tanto había soñado. ¿Qué va a hacer el hermano de Irina? ¿Es el azulito un monstruo mago y chef con doctorado? Bella, realmente, ¿no se dio cuenta de la existencia de Blue? ¿Qué le pasará a Rosa, la ama de llaves, por robar las joyas? ¿Sobrevivirá Irina un día más? Les recuerdo que al llegar a 1,500 suscriptores con gusto, les traeré la siguiente parte. No se olviden de que tenemos página en Facebook, canal del Michi en Discord y membresías más baratas que un chicle en el canal de YouTube. ¡Únete ya! Eso es todo por hoy. ¡Chau, chau!